Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, ya, hola, soy Sara, les voy a hablar en este momento sobre el Imperio Romano. Bueno, esto es para una clase que teníamos que hacer, entonces he preparado esto, espero que les guste. En verdad, voy a tratar de hacerlo lo más chévere posible para que presten atención y sea todo así súper fácil, ¿ya? El Imperio Romano, primero, se originó. ¿Cuándo se originó? Gracias a un mito de Rómulo y Remo, ¿ya? En el siglo VIII era un conglomerado, o sea, un conjunto de cabañas que estaban en un lugar estratégico para atravesar el río Tíber, ¿ya? Después en el siglo VII, o sea, antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, ¿ah? Ya. En Roma crece bastante en riquezas y en poder. Después de la independización, o sea, de Roma, Roma se vuelve muy importante para Italia. Y se forman las clases sociales. ¿Qué es esto? Primero están los patricios, están los clientes, los plebeyos, los esclavos y los libertos. ¿Ya? En esta época, no sé por qué, no, o sea, en sí no sé, porque no viví en esa época, las mujeres no eran consideradas, había un montón de machismo, ¿ya? En el siglo III, antes de Cristo, ay, estoy con la alergia, ya, el sistema político se repartía en tres. En la asamblea de populares, o sea, que estaban compuestas por ciudadanos, estaban los magistrados, que eran personas que trabajaban en la parte política de Roma. Después estaban los senado, que eran jefes de familias patricias. Después, eso fue el origen y esas cosas. Ahora la conquista. En el siglo V y IV, los campesinos eran muy avaros, ¿ya? Y el dominio en el 4 y 5 a.C., el dominio fue peninsular, la península de Italia. En el siglo 3 a.C., el dominio fue de tierras mediterráneas occidental, del Mediterráneo occidental. En el 2 y siglo 1, primero, el dominio fue en el Mediterráneo oriental, ¿ya? Hubo una gran decadencia de los ciudadanos, del número de ciudadanos, por las guerras, porque había muchas guerras, o sea, por las conquistas, por eso se morían, así, se morían, ¿ya? Después, las consecuencias afuera sobre esto, o sea, afuera de Roma, ¿ya? En Italia, las conquistas, las conquistas del Mediterráneo causaron un gran beneficio para Roma, pero las de afuera de Italia, de las tierras conquistadas, las tierras conquistadas las usaban para una explotación, ¿ya? Y fue cruel, en verdad, porque, o sea, yo estoy acá así comiendo y de la nada viene y me conquistan. O sea, fue así, de impacto. Después, la conquista adentro. La ciudad cambió a raíz de las conquistas. Después aparece un sistema imperial. O sea, antes era un sistema republicano, pero ahora cambió a un sistema imperial. Después lo vamos a hablar, no se preocupen. Efectos en la sociedad de Roma, ¿ya? Son tres. Uno es el senatoriales, que se aprovecharon, o sea, los senatoriales se aprovecharon de las conquistas de Italia para crecer económicamente. Después los caballeros seguían al ejército y compraban el botín de las conquistas. Después los campesinos, dueños de propiedades medianos, o sea, los que eran de clase media, fueron perjudicados por las conquistas porque se fueron obligados a abandonar sus cultivos. La decadencia, estado político.
La etapa de descomposición, la asamblea pierde su valor y asamblea y caballeros luchan por el poder. O sea, los caballeros y la asamblea luchaban por quién iba a estar en el estatus ahí. ¿Mañas? Después Mañas, ya. Después Julio César, mi pataza, pe. No, mentira. Ya, Julio César forma una monarquía que es base de un sistema que forma una monarquía, y esa monarquía fue la base para el sistema imperial. El sistema político fue elaborado por Augusto, que se apoyó en dos elementos. Uno, que era el sistema de gobierno adaptada a necesidades del imperio. La B, o sea, el sistema romano basada en tradiciones para tener una igualdad. Ahora, creación del nuevo sistema. O sea, del nuevo sistema. ¿Ya? Sistema imperial. Antes fue un republicano, como les había estado comentando. Fue republicana y después lo cambiaron a un sistema imperial. ¿Por qué fue? ¿Se acuerdan? Lo acabo de ver. Ya. Fue gracias a Julio César por la monarquía. ¿Ya? Entonces, hay 4 puntos de los cuales pudo hacer esto. Uno por... Ya, A. Concentrar el poder en imperator. Ya, juntaron el poder en el imperator. Ya. El ejército romano eran de personas voluntarias, ¿ya? Aseguraban un orden y una seguridad, pero ellos mismos eran los que se encargaban para que al conquistar un lugar, después ellos involucren la romanizaron, o sea, la cultura romana la influenciaban ahí, ellos se encargaban de eso, Ay, se me va la voz. Ya. El sistema republicano, o sea, el sistema republicano no fue eliminado al instante, fue todo un proceso que no fue de golpe, fue paso a paso, escalón por escalón. Funciones del Imperio Romano fueron 3 servicios: paz interior y exterior, la justicia y obras públicas, ¿ya? Pero para que se haga esto se tenía que cobrar, pues, o sea, esto vale bastante. Ya, no, esto tenía que cobrar tributos, ¿ya? Luego, la civilización urbana. El Estado romano favoreció para la urbanización de las ciudades, ¿ya? Después, el sistema en el siglo III. Crisis del siglo III, perdón. En el siglo I o primero, no sé cómo se dice, ya. En ese siglo, antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, ¿ah? Ya. Pues hubo una prosperidad económica y de paz. En el siglo II los precios suben. ¿Por qué fue esto? Los precios suben porque los romanos compraban más de lo que podían pagar. Y después Marco Aurelio pelea contra los germánicos. Tengo mi papelito, ¿ves? Porque aprenderme todo esto es medio complicado. Pero para el examen sí lo voy a hacer. Ya. Intentos de restauración. O sea, ya el imperio había estado en decadencia, ¿cierto? Entonces lo trataron de
reconstruir. Ahí voy a decir quién trató de reconstruirlo. Bueno, hubo un gran caos económico y político en el siglo III a.C. que causó serios trastornos en todo el imperio. Aspecto político y militar fue que el emperador tuvo que tomar todo el poder absoluto, o sea, todo el poder él lo tenía, o sea, por favor, ya, o sea, este señor lo tenía todo, el emperador. Ve, la economía urbana no se rehizo de golpe, fue también por un proceso, pues. La gente rica ya no fiaba comercios ni industria. O sea, ya no quería prestar plata o cosas así. La gente se apoyaba en propiedades rurales. O sea, ya no apoyaba más a la civilización, sino se quedaba más en lo rural. Pero hubo un gran señor que se llama Teodosio. El gran Teodosio. Ya, el Teodosio, que trató de salvar todo el imperio. Ya, trató de salvar todo el imperio al morir. Pero, perdón, trató de salvar el imperio antes de morir. Pero lamentablemente, él, ya. Y se lo dejó a manos de sus dos hijos. O sea, justo él, el imperio, lo dividió en dos, en oriente y en occidente. Entonces, se los dejó a sus dos hijos, a uno el oriente y el otro el occidente. Ya. Y luego hubo la caída sí o sí, el imperio romano cayó en el siglo, el imperio romano en el occidental del imperio romano, en el siglo V, murió por hubo un doble empobrecimiento del Estado y ruralización de la economía. La parte más grave fue en la mitad del occidente del imperio. Bueno, gracias a Dios este video me ha salido más corto que el que había grabado hace un rato porque justo se me borró así. Ay, pero bueno, ya, lo que pasa en la vida. Ya. Bueno, los integrantes de mi grupo para hacer esto fuimos tres. Fue Josefina y Alfredo y yo. Que me llamo Sara. Si no les mencioné antes. Aquí está. Sí, en mi colegio me obligan a ponerme nombre y todo ese marbete. Bueno, espero que les haya servido de algo. Cualquier cosa, me avisan nomás. Ahí abajo el video. No sé qué vaya a hacer con este video, pero ahí me escriben y les paso lo que escribí, mi resumen, mi examen, todo, ¿ya? No se preocupen. Chao, gracias.